Amigos, amigas de La Octava YouTube, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sea la hora que pues nos estén sintonizando y viendo a través de YouTube. Muchísimas gracias por su compañía. Nosotros estamos muy contentos en esta ocasión de poder platicar con Daniela Guasa sobre esta investigación y también este mapa interactivo, ya vamos a abundar un poquito de ello, que publican en El Universal sobre pues los grupos delictivos, entre varios, ya abundaremos, que existen en el país, pero lo que se destaca en estos momentos es que nosotros podemos consultar en dónde estamos parados dentro de este gran mapa. Y bueno, pues por ello te agradezco mucho, Daniela, que estés con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, Elia. No, al contrario, gracias por estar en La Octava y regalarnos unos minutos de tu tiempo. Pues, Daniela, yo quisiera primero preguntarte que nos pudieras contar de qué se trata este mapa interactivo del crimen organizado y otros grupos delictivos, y también de dónde surge pues esta idea de poder crearlo y de meterse a hacer estas bases de datos, tanto tuya como de tu equipo. Pues mira, todo esto surgió obviamente del hackeo masivo que hubo del grupo Guacamaya a los documentos de la Sedena. Cuando nos pusimos a trabajar en ellos, como todas las redacciones de, yo creo, todo el país, encontramos muchos informes, ¿no? Muchos informes de inteligencia militar que hablaban de las zonas en donde ellos tenían identificadas la presencia de algún cártel, banda o célula criminal, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando los empezamos a ver, pues son como cachitos de un gran mapa, ¿no? Justamente de un gran pastel que no lográbamos visibilizar por completo. Entonces, lo que hicimos, sí hablamos de algunos en específico en publicaciones aquí en el Universal, pero lo que quisimos hacer fue descargarlos todos, ya que pasara la cuestión de los guacamaya y todo esto, poder analizarlos, poder sentarnos, poder ver qué era lo que traían cada uno y de esa manera ir armando este rompecabezas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agarrar todos estos informes y de ahí empezamos a sistematizar, ¿no? Dijimos, ok, ¿qué si tenemos? Tenemos estados, en algunos dicen municipios, tenemos la fecha de los informes, entonces agarramos los más recientes, que fueran de febrero, noviembre de 2022. También lo que hacíamos era que identificábamos los nombres como ellos los ponían tal cual, ¿no? Si ellos ponían cártel de tal, lo poníamos como cártel. Hay muchos ellos los identificaban como bandas delictivas y así fuimos construyendo una base de datos con todos los municipios del país, ¿no? De ahí surgió, porque al ver tantos informes, pues sí, sí, claro que te llama la atención el querer decir, oye, tengo esto de la Ciudad de México, ¿no? Pero después decimos, bueno, es que es un rompecabezas enorme. Entonces, estarlo sacando así por partes, pues ni a nosotros nos dice mucho, ¿no? Necesitamos como un poquito más de cabeza fría y analizar bien todo. Ujú. ¿Cuánto tiempo les llevó esto, Daniela, del recabar información, obtenerla, ¿no? Y justo lo que entiendo, me dices, es que un documento por sí solo no hablaba, ¿no? Lo Uh suficiente. -huh. Entonces tenían que armar este rompecabezas. ¿Cuánto tiempo les llevó? Sí nos llevó fácil entre revisar todos los informes, sistematizar, después hacer la verificación de los datos y el trabajo de Samuel, que es nuestro programador. Yo creo que fácil nos llevó unos 3 meses. Wow. Desde octubre estábamos trabajando en esto, en hacer toda esta base de datos completa. El último mes literalmente fue un chequeo de datos masivo, o sea, de todo el equipo, para poder identificar que no se nos fuera ninguno, que estuviéramos poniendo al grupo delictivo indicado en la zona que estábamos diciendo, verificar contra el informe, porque hay que ser muy claros, al final lo que nosotros estamos mostrando es información de la Sedena. O sea, a nosotros nos dicen, no, pues es que hay muchos más cárteles o bandas delictivas, ok, pero lo que yo te estoy mostrando es información de la Sedena. Ya, perfecto. Pues sí, sin duda un trabajo minucioso y al que le dedicaron bastante tiempo. Daniela, ya entrando en el contenido, ¿qué encontraron ustedes, ¿no? ¿Cómo están los grupos delictivos, los cárteles en el país, y dónde destacarías tú estos focos rojos o qué les llamó la atención? Lo que nosotros vimos sí fue, nosotros tenemos más de 2.000 municipios en el país, ¿no? Entonces hicimos la lista de los 2.470 y tantos municipios y sí encontramos en 1.198 municipios el nombre de por lo menos una banda, una célula o un cártel, ¿no? O sea, 1.198 municipios sí tienen en la lista alguno. Entonces,
Lo que sí nos hizo ver es que esto está súper pulverizado, o sea, lo que veíamos, los grandes cárteles que conocemos no son los únicos que existen, ¿no? O sea, hay muchas bandas delictivas, hay muchas células criminales, entonces sí vimos un país que estaba casi por completo dividido, ¿no? O sea, cada quien tiene como regiones, hay muchas regiones en las que hay presencia de más de una banda o una célula o de un cártel. Eh, También es importante ver eso en el mapa, ya pueden ver la información por municipio, entonces pueden ir por cada municipio y ver la presencia de todos los nombres que están listando la Sedena. Esos nombres no quiere decir que estén en disputa, porque nosotros no lo sabemos, pero al menos la Sedena sabe que están ahí 5 diferentes cárteles, ¿no? Lo que sí vimos, por ejemplo, fue que justo por ese análisis logramos ver en qué municipios había más, ¿no? Hay municipios que solamente hay un cártel, o hay un cártel y 3 bandas, o hay 5 bandas selectivas, y en Iztapalapa había 9. Era el municipio de todo el país donde más había. Y aparte, sí enlistaban a 2 cárteles, que era el cártel de Tláhuac y el cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí en fuera enlistaban a otras 7 bandas delictivas o células criminales, pero era donde más nombres encontramos, ¿no? Entonces, eso también se nos hizo muy relevante ver la zona de Iztapalapa, ¿no? Que la Sedena la tenía identificada como una zona de alto riesgo aquí en la Ciudad de México y donde estaban poniendo un foco ya desde hace tiempo. El cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, los vimos en las zonas que ya sabemos que tienen dominancia, pero también vimos alianzas del cártel Jalisco Nueva Generación, que era algo que nosotros no pensábamos, no dilucidábamos, ¿no? Que el cártel Jalisco hiciera alianzas, pero vimos que lo tiene identificado con ciertas alianzas, entonces eso también nos llamó mucho la atención. Ok, esto en cuanto a municipios, dices Iztapalapa y es el estado, es la Ciudad de México. Ajá. En cuanto a estados, Daniela, ¿coincide en qué nos encontramos en la Ciudad de México? Ya que el municipio con mayor presencia de crimen está en Iztapalapa, ¿coincide con la Ciudad de México que sea de los que más abunda o hay otras entidades? ¿En qué otras entidades han identificado ustedes? Hay otras entidades en las que hay muchos nombres de cárteles. De hecho, por ejemplo, veíamos de todo el país, tenemos 32 estados, ¿no? De esos solo hay 18 estados que tienen alguna parte de su territorio libre. Es decir, que en algún municipio no identificamos a ningún grupo, pero son zonas muy alejadas, son zonas en la sierra, son zonas en las que la población es pequeñita. Entonces, en esas zonas no se tiene identificado a ningún grupo. Del resto, todos los estados están súper divididos, o sea, todos. Entonces encontrábamos un San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, en donde el 60% de sus municipios tienen la presencia de más de una banda en la misma zona, ¿no? Entonces son zonas en las que convergen demasiados grupos. San Luis Potosí, por ejemplo, se nos hizo muy relevante la zona de Valle, que sí es nombrada por altos índices de inseguridad y en donde encontramos cerca de 5 nombres de bandas que convergen ahí, ¿no? Por ejemplo, en Zacatecas vimos una alianza entre Cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación. Zacatecas ahorita sabemos que es lumbre, ¿no? O sea, que hay mucho, es el estado con la tasa más alta de desapariciones, extorsión, pasó por una temporada en la que sí fue el foco de atención. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Sedena, hay una alianza ahí entre el Cártel del Golfo y Cártel Jalisco. Y la Ciudad de México, en todas sus alcaldías, porque aquí no somos pues, municipios, somos alcaldías, sí tienen la presencia de al menos alguna banda delictiva. Y en Iztapalapa es donde te digo, sí, al menos sí nombran a 2 cárteles, que es Cártel de Tláhuac y Cártel Jalisco. Claro, y me parece oportuno, Daniela, detenernos en esto y en la importancia de su trabajo, porque es, aunque lo sabemos, sabemos que en México hay grupos del crimen organizado, ¿no? Y los índices de violencia, ¿no? Ahora, este trabajo permite evidenciar y entender el nivel en el que esta presencia de los grupos determina muchas cosas, ¿no? La seguridad, la inseguridad del trasiego de drogas, ¿no? Y por supuesto la violencia que se ha generado, ¿no? Estaríamos hablando prácticamente de que México en su totalidad o en la mayoría hay presencia de estos grupos y estamos hablando de un poder fáctico, ¿no? Pues tenemos casi presencia en un 70% del territorio, presencia, o sea que sabemos que ahí está. No podemos decir si dominan, si de un municipio que domina todo el territorio, pero al menos tienen presencia en esos territorios, ¿no? Entonces, por lo menos sí sabemos
por lo que nos dicen los documentos de Sedena, que en el 70% del territorio del país se sabe que hay algún cártel, alguna banda o alguna célula criminal que se consideran de alto riesgo. Esto que enfatizas de que se sabe, las autoridades tienen esta información, ¿no? Sí. Tendrían que estar a su consideración, ustedes como periodistas, tendrían que estar pues muy focalizadas las estrategias contra el crimen organizado luego de tener esta información, ¿no? Y muchas veces no vemos que esté sucediendo. Sí, tendría que estar una estrategia mucho más definida, porque te digo que lo que sí vimos fue un país totalmente segmentado, o sea, donde cada quien a lo mejor está en cierta zona. Entonces creo que eso es muy relevante porque esta información mucho tiempo fue pública, mucho tiempo como periodistas lo pedías, cómo estaba dividido el mapa del crimen organizado o cómo se dividían los cárteles ciertas zonas, y era público, o sea, te lo daban por transparencia. Y veíamos zonas más homogéneas, no veíamos tantos nombres. Esta vez sacamos más de 80 nombres de entre bandas, células que existen, o sea, que sabemos que existen. No sabemos si tienen una alianza o no con cárteles que nombran ahí, pero son bandas que al menos inteligencia militar está diciendo son objetos de atención. Ujú. Y destacar esto, ¿no? De la transparencia otra vez que se ha señalado, pues que hay mucha opacidad en las administraciones, en las secretarías, ¿no? Que impide, o sea, porque es hasta este punto con filtraciones donde ustedes pueden tener acceso a esto. Sí, porque era información que ya se había pedido y no se estaba dando. Entonces, esta filtración lo que nos hizo a nosotros fue decir, bueno, veamos entonces cómo está construido de nuevo esto. Pero repito, antes de ser información que era pública. Claro que no todos los reportes de inteligencia militar tienen que ser públicos, ¿no? Pues por algo es inteligencia militar. Pero creo que este tipo de datos en específico son importantes para que la gente sepa justamente que la realidad que están viviendo es respuesta de algo. ¿No? O sea, si nosotros, por ejemplo, en Zacatecas les podemos decir a la gente, ahí están tales carteles, te van a decir, claro, yo ya lo sabía, pues yo lo vivo, ¿no? Pero para darles la respuesta de, claro, es que sí está pasando algo en estas zonas, ¿no? Y hasta como periodistas, para saber en qué zonas son donde deberíamos de poner mucho más atención. Justo, quiero detenerme también en eso y señalar la importancia de que esto llegue a las manos, no nada más se quede en una nota informativa o en un reportaje, ¿no? O en una investigación de periodismo de datos, sino que ustedes también le están acercando a la gente un mapa interactivo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto, Daniela? Y que la gente pueda como no nada más leer o escuchar, sino adentrarse y poder como, de manera interactiva, ver cómo está el país en esta situación, ¿no? Sí, yo creo que para los lectores es muy importante tener también esta información a la mano para que justo, o sea, ellos puedan entrar y ver sus municipios, municipios donde están sus familias o donde ellos se desenvuelven, cómo están en el nivel de seguridad, ¿no? Esto es importante siempre hasta para tu toma de decisiones personales, ¿no? Hasta Claro. para dónde te vas a ir a vivir, dónde vas a trabajar, qué vas a hacer, ¿no? Creo que es muy importante que se sepa para la gente, mucha gente de aquí te va a decir, pues es la realidad que yo vivo día a día, pero justo también esto es para decirles él, o sea, como estamos como de su lado en el sentido de esto sí está pasando, ¿no? Y para los periodistas también esto tiene que ser una herramienta de consulta. La base de datos no la subimos, pero claro que estaríamos dispuestos a en su momento compartirla con un grupo de periodistas si es que se necesita para consulta, para crear otros nuevos productos. Ujú. Y cuéntanos, Daniela, finalmente, ¿cómo puede la gente o en dónde puede la gente consultar este mapa y pues revisar esto que estamos comentando? Está en la página del Universal, en la sección de especiales. Simplemente lo buscan como nuevo mapa del crimen organizado y sale el especial donde pueden ver un poco el análisis de lo que encontramos y todo el mapa interactivo. Perfecto. Pues Daniela, de mi parte sería todo. No sé si tú quieres agregar algo más que no te haya preguntado y que sea importante para la audiencia. No, yo creo que esto es como de los datos, o sea, los highlights más relevantes que podemos darle sobre este mapa y de verdad que sirva como una herramienta de consulta y de transparencia. Perfecto. Por favor, también agréganos dónde te podemos seguir tu trabajo, no nada más el mapa interactivo, porque sabemos que hacen gran trabajo de investigación de datos y pues para seguirles y no perderles la pista tanto a ti como a tus compañeros. Pues en el Universal publicamos ahora sí que todo y en mi Twitter es @danigm87, ahí me pueden seguir y ahí estaré subiendo mucho contenido. Perfecto, pues muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo, por platicar sobre este mapa. Le seguimos ahí la pista y por supuesto del contenido que es
muy valioso. Gracias por su trabajo. Muchas gracias, Elia. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todas y a todos amigos de La Octava YouTube quienes nos acompañaron en esta charla con Daniela Guasa sobre el mapa del crimen organizado. Échense por favor un clavado a El Universal, ahí lo pueden revisar y saber literal dónde estamos parados en cuanto al crimen organizado en el país. No es por supuesto nada de celebrarse, pero es muy importante de tenerlo en consideración y por supuesto difundirlo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.